Ok, en este podcast vamos a hablar un poco de la Baja Edad Media y del Renacimiento. Si se acuerdan, hablamos de que Alta Edad Media era el periodo que corría entre la caída de Roma y el año 1000, ¿no? Entonces, en el año 1000 ocurren varias cosas muy importantes que van a cambiar el panorama europeo, ¿ok? Y que también van a cambiar el panorama económico europeo, ¿no? De hecho, vamos a llamar Baja Edad Media al periodo que corre más o menos entre el siglo X y el Renacimiento, ¿no? O sea, esos aproximadamente 500 años. ¿Ok? Es un periodo en el cual ocurre una expansión económica muy importante, ¿ok? Por efecto de las cruzadas, ¿ok? Porque las cruzadas van a lograr que se abran nuevos caminos, ¿ok? Eh, bueno, más bien que se reencuentren los caminos que se habían perdido después de la caída de Roma, ¿ok? Y además un conocimiento un renovado de la geografía de Europa, Asia y el norte de África, que es precisamente la zona en la cual estuvo en algún momento el Imperio Romano. ¿Ok? Entonces, bueno, este es más o menos el territorio, ¿ok? De ese territorio, o sea, Europa, el norte de África y el Asia Menor, en la época en la que comienzan las cruzadas, ¿no? Si se fijan, miren que ya el imperio romano germánico se ha reducido, ¿ok? Ya no abarca hasta Francia, ya existe un reino de Francia, e incluso existe un reino de Normandía dentro de Francia, ¿ok? Está la actual España, ¿ok? Que tiene el reino de Castilla, el reino de León y la parte dominada por los árabes, ¿ok? Y bueno, y así, ¿ok? Este, podemos ver que el territorio de Europa no es el mismo territorio que tenemos hoy, ¿ok? Es más, de hecho, lo único que se está empezando a consolidar es Francia, ¿ok? Y medianamente Inglaterra, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este podcast, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de las cruzadas? ¿No? Primero que se abre de nuevo el comercio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando Carlomagno prohíbe el comercio? Bueno, aquí el comercio se va a renovar, ¿ok? Y bueno, van a aparecer nuevos productos, ¿ok? Sobre todo las especias, ¿ok? Con las cuales la gente preserva la comida y la adoba, ¿ok? Y bueno, y además de eso van a aparecer nuevos mercados, ¿no? Porque de hecho Europa no negociaba con el Oriente, ¿ok? Ahora va a comenzar a negociar abiertamente con el Oriente, ¿ok? De hecho, la única ciudad de Europa que tenía contacto con el Oriente eran las ciudades del norte de Italia, porque como ahí había estado el exarcado bizantino, que es el que expulsa Carlomagno, entonces se preservaba el comercio entre las ciudades de Venecia, Génova y Milán con Constantinopla, ¿ok? Por lo cual por ahí había algún comercio antes de la Baja Edad Media, pero ya en la Baja Edad Media este comercio se va a multiplicar impresionantemente, ¿no? Entonces, eso va a contribuir a la desaparición del feudalismo, ¿ok? Y de la caballería medieval, ¿ok? Porque de hecho las derrotas consecuentes en las cruzadas van a terminar por acabar con, con ese personaje que se llama caballero medieval, ¿ok? Y por el contrario, van a generar un crecimiento económico, ¿ok? Que va a permitir un crecimiento consistente desde el año 1000 hasta más o menos el año 1320, que es cuando ocurre la peste negra, ¿ok? La peste negra va a ocasionar muertes importantes, ¿ok? Va a haber algunos lugares, como es el caso de Inglaterra, en el cual se muere casi el 50% de la población, ¿ok? Y va a haber otros lugares en los cuales muere menos gente, por ejemplo, España, donde muere el 25% de la población por efecto de esa peste negra, ¿no? Por supuesto, las zonas donde se afectó más, ¿ok? Esas zonas les costó más la recuperación económica. Las zonas donde se afectó menos, ahí costó menos recuperarse económicamente y esa es una de las razones por las cuales España
va a florecer de manera muy importante en el Renacimiento, ¿no? ¿Ok? Eso, por supuesto, también reduce importantemente la población en el campo, ¿ok? Por lo cual la población se concentra en las ciudades, ¿ok? Y eso provoca un florecimiento importante del comercio y de la artesanía, ¿no? ¿Ok? Y ese tema de la artesanía es tremendamente importante para nosotros que estamos estudiando historia económica empresarial, porque los artesanos de este momento son herederos de los artesanos del mundo romano y del mundo griego, ¿no? Y probablemente del mundo fenicio, ¿vale? Aunque nosotros no sabemos mucho de cómo funcionaba eso en Fenicia, ¿ok? Sí sabemos que los talleres griegos y romanos adoraban a los dioses, ¿ok? Tenían un dios especial, por ejemplo, el dios Hefestos en griego o Vulcano en latín era el dios de los herreros, ¿ok? Por lo cual los artesanos herreros adoraban ese dios, ¿no? Y los comerciantes tenían como dios a Mercurio, ¿ok? Por lo cual adoraban al dios Mercurio o al dios Hermes en griego, ¿no? Entonces, bueno, normalmente como el mundo se cristianizó, entonces, bueno, ya estos artesanos no adoraban dioses, sino que tenían un santo, ¿ok? Patrono, que era el que regía ese tipo de oficio, ¿ok? Y bueno, y normalmente para entrar en una artesanía, el maestro aceptaba en ese taller a unos aprendices, ¿no? Y estos aprendices estaban sujetos a aprender el oficio, ¿ok? Y el representante de él, que podía ser un padre, el padre o un padrino, ¿ok? Tío, etcétera, etcétera, ¿ok? Que se encargara de pagar la educación de este muchacho, la instrucción de este muchacho, ¿ok? Tenía que pagarle al maestro para que el maestro le enseñara el oficio al aprendiz, ¿ok? Entonces había un periodo que en algunos países era de 3 años, en algunos países era de 7 años, ¿ok? Y bueno, al terminar ese periodo, el maestro examinaba al aprendiz para ver si efectivamente había aprendido los secretos del oficio, porque todo esto se guardaba en secreto, o sea, un aprendiz estaba obligado a aprender, pero no estaba obligado a enseñarle a nadie lo que él estaba aprendiendo, ¿ok? Y de la misma manera los oficiales tampoco, o sea, yo no podía enseñarle a otra persona cómo es que yo hacía las cosas, ¿no? Eso se guardaba en secreto, ¿no? Entonces, al terminar, el maestro decidía si que el aprendizaje había terminado y se examinaba al alumno, ¿ok? Y bueno, y si el alumno efectivamente había aprendido, el aprendiz efectivamente había aprendido el oficio, entonces se le ascendía al rango siguiente, que es el rango de oficial, ¿no? Y bueno, en ese momento el padre o el padrino que pagaba por él ya no ya no va a pagar más. Y por el contrario, este muchacho va a comenzar a ganar un sueldo como trabajador de ese taller. ¿Ok? O sea que todo el periodo del aprendizaje, el muchacho no recibía ningún tipo de sueldo. ¿Ok? Y es solamente cuando él se le asciende oficial que comienza a ganar un salario, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y la gran pregunta es entonces cómo se llega a maestro, ¿no? Entonces, bueno, para llegar a maestro, el, el, el maestro del taller decidía que alguno de los oficiales estaba apto para ascender. Y bueno, y efectivamente se hacía un nuevo examen, pero en este caso lo hacían todos los maestros de la región o de la ciudad donde estaba el taller y eso se llamaba la guilda, ¿ok? Ese se hace, el nombre de eso era la guilda, ¿ok? Y bueno, y ahí ellos examinaban la obra de este oficial, ¿ok? Y si consideraban que el oficial tenía los atributos para ser maestro, entonces lo exaltaban como maestro y le hacían firmar el libro de actas de la guilda, ¿ok? Nombrándolo maestro. Y bueno, y eso le daba derecho a él a establecerse como maestro, tener un taller, tener aprendices y tener oficiales para que trabajen por él y por supuesto contratar, ¿ok? Que era lo que hacían estos artesanos, ¿ok? Que en el mundo antiguo hacían cosas, ¿no? Hacían las cosas que les encargaban y en este mundo
medieval también, ¿no? Pero fundamentalmente en este momento están haciendo catedrales, vitrales, ¿ok? Obras de arte, ¿ok? Y además de eso, bueno, armas de guerra, ¿no? Porque es un periodo en el cual hay guerra, ¿no? Y de hecho, esa institución que se llama la artesanía, ¿ok? O el taller artesanal, es lo que lentamente va a ir evolucionando hasta convertirse en lo que nosotros conocemos como la empresa moderna, ¿no? O sea que aquí estamos en el origen de la empresa propiamente tal, ¿ok? Ahora, eso ocurre en el periodo de transición entre la Baja Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Y en ese Renacimiento ocurren varias cosas, ¿no? ¿Ok? Lo primero es que florece el norte de Italia. Acuérdense que el norte de Italia era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico se va a ir también desmembrando y las ciudades del norte de Italia se van a independizar, ¿ok? Y fundamentalmente van a ser un centro de comercio y de arte, ¿no? Donde va a haber mucho crédito, ¿no? Francia es el otro centro de progreso donde se desarrolla más bien la agricultura, ¿ok? Y la agricultura va madurando, ¿ok? Y va a abandonar las formas del feudalismo, en la cual un señor feudal tenía una gran cantidad de siervos que trabajaban en situación de casi esclavitud, ¿ok? Y bueno, y eso va a ir progresando, ¿no? De hecho, después se va a formar una institución que se va a llamar la parcería, en la cual el señor del dueño de la tierra va a contratar con los campesinos, ¿ok? Para que los campesinos hagan su trabajo, ¿ok? Él les compra las materias primas y los campesinos hacen el trabajo, ¿ok? Y luego el señor feudal o el dueño de la tierra se va a apropiar de una gran cantidad de esa producción y le va a dejar el remanente a ellos, ¿ok? Esa forma de trabajar la tierra se le llamaba aparcería, ¿no? Y bueno, ellos van descubriendo que efectivamente el feudalismo es muy ineficiente y la parcería también es muy ineficiente. Entonces surge una tercera forma de, eh, de actividad eh, agrícola que se conoce con el nombre de la granjería, ¿ok? En francés se llama le fermier et la rentier, ¿ok? Porque en este caso, uno de los campesinos va a ser como el gran jefe de los campesinos y va a contratar con el dueño de la tierra. El dueño de la tierra va a exigir que se le pague un alquiler, por eso que estamos hablando de rentier, o sea, de renta, ¿ok? Y este campesino jefe, que es el granjero, el fermier, ¿ok? Va a ser el que compra las materias primas y el que le paga al resto de los campesinos, por lo cual esto va a ser una empresa propiamente dicha, ¿ok? En la cual el campesino jefe, ¿ok? Tiene una suerte de algunos campesinos empleados, ¿ok? Y le arrienda la tierra al dueño de la tierra, ¿ok? Entonces, esa tercera forma, que la llamamos así, rentier et fermier, o sea, la estructura de la granja y el alquiler, ¿ok? Va a ser mucho más eficiente, ¿no? Y entonces va a hacer que se produzca muchísimo más producto agrícola, ¿ok? Y eso va a determinar un desarrollo muy importante en Francia, que va a ser una nación eminentemente agrícola, ¿no? España se convierte también en otro centro de progreso, no porque sea efectivamente muy importante en agricultura, es más bien importante en algunos lados en ganadería, ¿ok? Pero también es muy importante en comercio, ¿no? Y además de eso va a ser la promotora del descubrimiento de América, ¿ok? Lo cual la va a convertir en este periodo en un centro de riqueza importante, ¿ok? Y bueno, fíjense, hablando de eso, miren, este es el mapa de España, ¿ok? En esos periodos, pues entre el año 914 y más o menos el año 1492, cuando se da el descubrimiento de América, ¿no? Y bueno, y fíjense, ahí están los territorios de León, Aragón y Castilla, que son los territorios originales, ¿ok? Está el territorio de Navarra, ¿ok? Que después se va a anexar, ¿ok?
Y están los territorios dominados por los musulmanes, ¿ok? Que son el territorio de Córdoba y el territorio de Granada, ¿ok? Eso lentamente va a ir siendo dominado por la reina Isabel de Castilla, ¿ok? Y ella es la que se va a encargar de unificar el territorio, que por lo cual España se va a convertir en una nación consolidada, ¿no? Ya para 1492, ¿no? Este es el territorio de Francia. Acuérdense que Francia formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto lentamente va a ir convirtiéndose en lo que hoy en día se llama Francia. ¿Ok? De hecho, es la primera de las naciones que de verdad se unifica. ¿Ok? Y una de las características de la unificación es el uso de un lenguaje común, ¿no? En el caso de España es el uso del castellano. En el caso de Francia es el uso del francés parisino, ¿no? ¿Ok? De hecho, hoy en día no se habla casi ningún dialecto en Francia. Todavía en España se hablan algunos dialectos, pero en Francia ya todo el mundo habla el mismo francés parisino, ¿ok? Lo cual nos dice que ahí la consolidación fue mucho más férrea, ¿no? ¿Ok? Y este es el territorio de Italia, ¿no? Fíjense, esto es Italia más o menos en 1492. ¿Ok? Fíjense que está dividida en reinos y repúblicas, ¿no? Está la República de Venecia, está la República de Florencia, que eran repúblicas, ¿ok? Está el Ducado de Milán, el Ducado de Saboya, los estados pontificios que están en color morado, esos son los territorios del Papa, ¿ok? Está la República de Siena, que también es una república, está el Reino de Nápoles, el Reino de Sicilia, ¿ok? O sea que eso estaba completamente dividido, ¿no? Y de hecho, como comento, igual que Alemania, no se va a unificar hasta 1870, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿dónde se consolida efectivamente la nación? Fíjense, se consolida en Francia, ¿ok? Primero que todo, luego España y Inglaterra, ¿ok? Y bueno, Francia y España logran montar una monarquía absoluta, ¿ok? Por eso es que el rey de España, igual que el rey de Francia, mandaba absolutamente, ¿ok? Sin intermediarios, ¿ok? Y Inglaterra, por el contrario, es un territorio donde eso no es posible, ¿ok? Porque el Parlamento británico tiene muchísimo poder, ¿ok? De hecho, en 1680, bueno, entre 1640 y 1680 va a haber una gran guerra una gran guerra civil en Inglaterra, porque el rey está tratando de imponerse, ¿ok? Como un rey absoluto, igual que los reyes de Francia y de España, y el parlamento no se lo permite, y al final terminan cortándole la cabeza al rey, ¿no? ¿Ok? Entonces el parlamento le puso límites al rey, ¿ok? Y eso es una de las razones por las cuales eh, este, Inglaterra se va a desarrollar de una manera distinta a Francia y a España, ¿ok? Y bueno, y fíjense, Italia y Alemania van a tener que esperar hasta 1870, ¿no? Van a tener que esperar 400 años más para consolidarse, ¿ok? Y mientras tanto, tanto Italia como Alemania son pequeños principados, ¿ok? Pequeños territorios gobernados de manera independiente, ¿ok? Y en todos estos territorios, tanto en los grandes como en los pequeños, ¿ok? Quien le va a dar la organicidad a esto va a ser el mercantilismo, ¿ok? Como sistema económico, ¿ok? Que eso lo vamos a ver en el siguiente podcast, ¿ok? Vale, muchísimas gracias, ¿ok?